que hacer con el matemática suponiendo que las cuentas le hicimos bien. Bien, Sí, está claro fácil. que si yo pongo alfa igual a 0 cumple, ¿no? Alfa igual a 0 cumple. ¿Eso lo vieron? Sí. Sí, pues sí, Bien, pasó. eso es una buena señal. Eso es una buena señal de que esto está bien. Si pusieron, la otra que habíamos quedado es alfa igual a pi, ¿cumple? También. ¿También? Porque, ¿Lo porque vieron eso? Sí. el seno de alfa se hace Y se te cero. anula con. Se te anula todo cero. Igual a 2 Genial, pi también. genial. Porque eso Bueno, significa cuando está del otro lado también se mantiene el equilibrio. sí. Bien, entonces, vamos por el buen camino. Hay otro alfa, hay otros dos alfas que a mí me dio, ¿sí? Se los voy a decir. Me dio pi. Esto si lo ponen en matemática tendría... Yo lo tengo en matemática y después se los paso. Nosotros Arco tratamos de tangente. calcular con el Gonza. Es que un quilombo no entendimos nada. A Raíz de ver, 7 sobre... ahí veo si lo tengo. Y lo Te compartís. colgalo en ese lugar. Dale. Sí, sí, Yo se les pongo guarda. el resultado acá. A ver, pero antes de verlo con el matemática, uno tendría que ver que si pone esto, ¿sí? En la ecuación anterior tiene que dar 0 también. Pero ¿y qué? Pero ¿qué sería eso? O sea, ¿le está sumando otro ángulo? Sí, esto sería, si uno lo pone con numeritos, esto es, a ver, déjame ver, creo que 138 grados. 138. ¿Y por qué es punto de equilibrio ¿Sí? eso? O Y porque sea, hay punto de equilibrio. pero, Ahora te lo pero voy a... eso sin gravedad, sin gravedad eso. Sí, 138 grados. A ver. Ahora se los muestro. Ahora todo esto lo tengo en la matemática. Sí, 138 grados. Y el otro sería menos 138 grados. ¿Está bien? O sea, si uno pone en el gráfico, si uno grafica, digamos, ¿qué sería? La aceleración angular. ¿Bien? El alfa va entre 0 y 2pi. Entonces, tendríamos un 0 acá, ¿no? Tendríamos algo así. Así, bueno, eso, o algo así. ¿Está bien? Pero, Y acá yo grafico la aceleración, o sea, básicamente la fuerza, si uno piensa en ah, movimiento. ¿Sí? Pero fíjense, ¿se acuerdan que habíamos visto que si la concavidad de la curva en un mínimo, no hace falta que esté en 0, piensen en algo... Sí, bueno, pero si alfa 2 puntos, sí, estamos graficando alfa, la aceleración. A ver, déjenme... Vamos a hacer un análisis más sencillo. Si uno piensa en términos de potencial y no de fuerza, ¿sí? En términos de potencial, esto lo saben bien. ¿Sí? Si uno tiene un mínimo acá, ¿sí? Un equilibrio acá y un punto de equilibrio acá, ¿sí? ¿Esto qué sería? En nuestro caso sería alfa igual a 0, en nuestro caso sería alfa igual a pi, o sea, alfa igual a pi es 180 grados, ¿está bien? Estamos diciendo si podemos hablar de un potencial efectivo, ¿sí? Que tenemos un mínimo y el equilibrio es estable, ¿no? Y acá tenemos otro mínimo. Dos puntos de equilibrio, ¿sí? Si uno sigue la intuición física tendría que ser punto de equilibrio estable.
¿Está bien? Porque imagínense a la puerta, ¿sí? Viajando, rotando, acá está la puerta, ¿sí? Rotando en esa dirección, ¿sí? Este es el marco. Esto sería un punto, acá alfa sería igual a 0. Esto sería un punto de equilibrio estable, ¿no? La puerta se quedaría ahí, ¿ok? Sí. El otro punto de equilibrio, cuando la puerta está cerrada, ¿sí? Si bien acá está fija, pero acá está libre, ¿sí? Y está rotando en esta dirección, este también sería un punto de equilibrio estable. ¿Por qué? Porque imagínate que se abra un poquitito la puerta. Se va a la mierda. Que Se la abre. aplicamos si se abre un poquitito ahí. Pero eso sería un máximo. O sea, sería punto de equilibrio, o sea, inestable en todo caso. Sería como un máximo. No, ahí, a ver, ¿por qué decís que sería inestable? Y porque se corre un poquito del punto de equilibrio y se sale ¿Y por esa qué? posición. Acá pensá en términos de la fuerza centrífuga. En cambio, ¿Sí? pero Imagínate que porque este está en el ángulo es muy medio. chiquitito. Si el centro de masa ¿Sí? está bien, porque si el centro de masa está justo en el centro de rotación, está bien. ¿Está bien? Entonces la fuerza centrífuga tira para allá, la tiende a cerrar. ¿Sí? La tiende a centrar, queda en el centro, claro. ¿Vos cómo lo pensás, Fabián? A ver, miralo de costado. Mirá, si lo miramos de costado. Este es el marco, esta es la puerta apenas abierta, apenas, muy chiquitito, ¿sí? Y Sí, está rotando alrededor de este eje. ¿Sí? Cuando uno hace rotar las cosas del eje, la puerta, acá, sufre una fuerza, que es una fuerza, si yo me paro en el sistema rotante, es una fuerza centrípeta hacia que la afuera, ¿no? aleja. Y Claro, es un la poco tiende. mayor a la del otro lado, del otro lado del eje de rotación, ¿no? Sería un poco Acá mayor. la fuerza que haga, acá está haciendo fuerza la bisagra, no la deja abrirse, Porque digamos. tendría que ver. Ya sé que son esos 138 grados que obtuviste, ya me estoy dando cuenta que es. Ahí Ya está, me- claro, sí, obviamente. porque Vos tenés 2 hay milímetros un acá, ángulo que se claro, mantiene entre abierta y entre exacto. que ¿Sí? Acá depende tenés del. un máximo, Claro, ¿sí? Y encima no está centrado porque el problema no es simétrico. ¿Sí? Y bueno, y este sería 138 grados. Eso es lo que me dio a mí. Después, lo que podemos hacer, si les parece el problema demasiado complicado, que podría serlo, estaría bueno que o sea, hagamos así, como estrategia. Si les sale el problema, genial. ¿Ok? Bueno, yo lo hago, tenemos el mismo resultado los dos, genial. No hay ningún problema. Si no les sale el problema y todavía se les torna complicado el problema, ¿sí? Ustedes analicen la solución que haga yo. O sea, me tienen que, por lo menos, en este caso, entender lo que hice yo. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Entonces, sí. uno lo que podría decir, bueno, ya están ahora un poquitito más encaminados de lo que hay que hacer. Uno podría decir, bueno, está bien, numéricamente tendrían que haber hecho esto y le tendría que haber dado eso. Estaría bueno que ustedes verifiquen que esto es también un equilibrio, ¿sí? Y para ver la inestabilidad o la estabilidad del equilibrio, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer Bien. es esto. Ustedes tenían fíjense, acá tenemos esto y esto, perfecto. Para ver la inestabilidad del equilibrio, la cuenta que tendrían que hacer, que yo la hice y en el matemáticas, si uno lo domina, es muy fácil hacerlo, pero ustedes lo tienen que hacer en papel y lápiz, ¿sí? Porque son estudiantes. ¿Sí? La cuenta que tienen que hacer es esto, acá hay una constante, ¿sí? Y del otro lado tenemos una función que es de alfa. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? La constante la podemos pasar abajo y que queda como una función de alfa. Entonces quedaría algo así. ¿Sí? Entonces, uno lo que hace es, para saber si el equilibrio es estable o inestable, plantea, ¿sí? Alfa de t es igual a un alfa equilibrio
que es el que calculamos antes. O sea que este puede ser 0, pi, 138 grados, menos 138 grados, pero bueno, este menos 138 grados equivaldría a 2 pi más 138 grados. ¿Sí? Pero bueno, sería menos 138 grados. Perdón, ¿Bien? Dani, Esto ¿qué hiciste con la constante? ¿Qué? Claro, esa constante, el alfa de equilibrio es el alfa que encontraron antes. Y acá el truquito es este. Y acá lo puedes sumar a un delta alfa de t, que uno supone que es chiquitito. ¿Está bien? O también lo que puede hacer es multiplicarlo por un epsilon. Bueno, vamos a suponer delta alfa de t, que uno supone que es chiquitito. Y esto que está acá, lo meto acá y lo meto acá. ¿Está bien? Entonces, cuando yo lo meto, ¿qué me va a quedar? Bueno, esto es una constante. Si yo lo derivo 2 veces, esto me va a quedar delta alfa, 2 puntos de t. ¿Sí? Puedes ponerlo así. Puede confundir la notación. Ahora vamos a ponerle epsilon de t. ¿Sí? Marcando el epsilon como una cosa chiquitita. Si ustedes lo ponen ahí, queda epsilon derivado 2 veces igual a f de alfa de equilibrio más epsilon de t. ¿Está bien? Y esto uno lo puede hacer es desarrollarlo Taylor. Me quedaría f de alfa de equilibrio, ¿no? Más f' de alfa de equilibrio por epsilon de t. Si lo desarrollo, yo lo puedo desarrollar porque supuse que el alfa es chiquitito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Haría esta ecuación. Ahora, ¿cuánto vale el f de alfa de equilibrio? Sí, es lo que teníamos antes que daba 0. 0. Claro. Entonces lo que me va a quedar es que el epsilon 2 puntos es igual al f' de alfa de equilibrio por epsilon. ¿Está bien? El f ya es dato de problema, porque es esa función complicada de senos y cosenos. Entonces uno puede hacer la derivada y evaluarlo en cada uno de los puntos de equilibrio que encontró. Entonces, si esto da negativo, ¿sí? Entonces el equilibrio es estable. Si da positivo, ¿sí? Se dan cuenta que si da negativo es la ecuación de un resorte, ¿no? Si da positivo, inestable. Por lo tanto, cuando uno hace eso, lo que da, les paso lo que me dio a mí, si están muy perdidos, después hacemos esta segunda estrategia que le dije de yo le paso directamente el problema resuelto y me lo analizan. A mí me da, fíjense que básicamente, o sea, me queda que 0 y pi son estables, como tiene que ser, ¿no? Y la frecuencia es igual a raíz de 7 sobre 2 por el omega grandote. Esto sería ¿sí? La frecuencia con la que oscila alfa, ¿no? Para alfa igual a 0. ¿Sí? O sea, básicamente lo que está diciendo este numerito es que la puerta oscila, acá si uno hace la cuentita, esto da 1,3.
¿Está bien? Entonces fíjense que la frecuencia con la que gira la puerta, ¿sí?, es omegón, y la frecuencia con la que oscila la puerta, ¿sí?, es omega. O sea que la frecuencia con la que oscila la puerta es un poquitito más grande que la frecuencia con la que gira, ¿sí?, si a la puerta la ponemos en 0 grados, o sea, completamente abierta. ¿Está? O sea, uno podría decir que por cada vuelta, se realizan 1,3 oscilaciones, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? 1,3 oscilaciones por cada vuelta. El otro punto de equilibrio estable, que es en pi, ¿sí?, en alfa igual a pi, me queda. Estas son cuentas que yo hice y que yo no sé si están bien, a mí me da un medio. Después yo les paso los cálculos hechos en matemática. Pero esa sería la última instancia que ustedes se metan con el cálculo que yo hice en matemática. Traten de hacerlo ustedes. Y me da... me da media. Me queda así. ¿Está bien? Para alfa igual a pi. Y esto significa que es media vuelta, media oscilación, digo, por cada vuelta. ¿Se entiende el resultado? ¿Sí? Más o menos. Y eso, o sea, si yo arranco así, acá giro, y la puerta está abierta, un poquitito desplazada quizás, ¿sí?, la oscilación esta, ¿sí?, cuando digo oscilación, me refiero a la oscilación que hace la puerta, el vaivén, ¿no? ¿Sí? Se queda cerca de este equilibrio estable, Sí. pero mientras va dando una vuelta, cuando todo esto da una vuelta, ¿sí?, la oscilación acá es 1,3 oscilaciones. O sea, oscila un poquitito, oscila una vez y un poquitito más. ¿Está bien? En Che, cambio, Dani, ¿pero no está un en este equilibrio caso, estable? y sí nos estamos mostrando que es estable, Pero si lo que es estamos diciendo estable, es ¿no que no. cambiaría con respecto al tiempo? ¿Cómo? O sea, pero Entonces, si es estable, ¿no cambiaría respecto al tiempo? Sí. O No, si bueno, o pero oscila. no, está bien, pero vos cuando decís equilibrio estable y querés ver a la frecuencia que oscila, lo que haces es apartarlo un poquitito del equilibrio, porque si no, no se mueve. ¿Está bien? Entonces, cuando uno usa este epsilon, que está acá, ¿sí?, cuando uno usa este epsilon, lo que está diciendo es que es chiquitito, ¿sí?, lo apartás un poquitito del equilibrio y ves qué pasa. Y lo que vas a ver qué pasa es que oscila a una frecuencia bien determinada. ¿Está bien? Y esa frecuencia bien determinada, para el caso en donde el equilibrio es 0, esa frecuencia bien determinada es esta. ¿Sí? O sea, 1,3 veces la frecuencia con la que pega la vuelta la puerta, ¿no? sí. ¿Se Bueno, entiende? pero Sí. más o menos. Sí, 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 se entiende. Pero a lo mejor para analizar ese aspecto no convendría hacer lo que yo había hecho la otra vez, el sábado. ¿Qué hiciste? Era considerar, claro que, o sea, lo La estaba fuerza pensando centrípeta. como, o sea, ver el esquema transversal solamente parado en un sistema no inercial y sumarle el potencial centrífugo asociado al omega grande, al omegón. Y ahí vas Sí. a ver que justamente tenés un péndulo. Justamente tenés el Sí, péndulo, que es justamente el sí, omega chiquita es. podés hacerlo. Pero el sistema, o sea, este sistema es, en el caso en que vos no tengas gravedad, y los momentos de inercia, fíjense que después cuando uno hace las cuentas, ¿sí?,
este resultado de 138 grados, 0 y pi es independiente de cómo sea la Del puerta. omega. No, no Eso te depende quería ni de A, preguntar. ni de B, ni de la masa. ¿Ok? No, No depende. claro, sí, pero no depende Pero tampoco cuando agregás la gravedad, del cuando agregás omega la grande gravedad, tampoco. Eso es lo que te sí decía. que depende del omega grande. Sí que depende del omega grande. Vos me estás diciendo, obviamente va a depender del omega grande porque esa es la fuerza centrípeta, ¿no? Pero ¿y por Sería qué tu está? gravedad. Acá yo No veo sé cómo- que. Pero acá yo veo que solamente depende del arco tangente de una constante de raíz de 7 sobre 3. O sea, no veo, o sea, No, pero va por lo multiplicado menos por omegón. explícitamente. Va multiplicado por esto. ¿Sí? Ah, no, sí, eso. Ah, está bien. Sí, eso No, yo me decimos. refería Cuando vos... Sí. sí. A ver, dale, Fabián, dale. Hay tiempo. Hola, Fabián. Fabián. Houston. ¿Se enojó? Ah, Houston. Perdemos el contacto. tenemos un problema, Houston. Houston. We have problem. ¿Te escucha? Houston. ¿Escucha? Ah, más o menos. Dale, pero habla. Estoy A ver, hablando, no se escucha nada. no se escucha muy bien. Mira, a ver, yo hablo un poquitito yo. Está claro, yo lo que quiero que, a ver si ustedes me entienden lo que yo digo como resultado. ¿Cuál es el resultado que yo obtuve? Eso lo tienen, se ve, digamos. ¿Está bien? El resultado que yo obtuve es, tenés una posición de equilibrio estable en 0, otra estable en pi. La estable en 0 tiene asociada una frecuencia que es 1,3 omega grande, y la estable en pi tiene asociada una frecuencia que es 1/2 omega grande. ¿Sí? Eso tienen claro. ¿Y lo que significa? Lo que significa es que si yo aparto un poquitito del equilibrio en 0, ¿sí? La puerta empieza a oscilar a esa frecuencia, y si aparto un poquitito del equilibrio en pi, la puerta empieza a oscilar en esa frecuencia. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Dani, la media oscilación sería que la puerta sube nomás, ¿no? Claro, en una vuelta, sí, en una vuelta hace media oscilación y en la otra vuelta hace otra oscilación. ¿Está bien? Ahora después se los muestro con un videito. Pero por lo menos así a este nivel me entienden lo que digo. ¿Sí? Y Sí, cómo calcular las frecuencias es importante. Este ejercicio, pero que es el de la puerta, creo que no pedía calcular la frecuencia. Pedía solamente los puntos de equilibrio. ¿Está claro, bien? bueno, ¿Sí? todo Pero el esto que que estamos sigue, haciendo, el ejercicio que sigue sí pedía la frecuencia. ¿Está bien? Bueno, cuando uno calcula la frecuencia en el punto de 138 grados, en alfa igual a 138 grados, ojo, cuando digo 138 grados es aproximado, en realidad es pi menos arco tangente de raíz de 7 sobre 3. Cuando uno calcula acá, ¿sí? Lo que nos queda es inestable, y por ser inestable, nos queda que el f', el alfa de equilibrio, es igual a, y se los digo, a raíz de 7 sobre 4 omega grande, ¿no? Acá no aparece el signo negativo. tiene Perdón, que ser, acá no no sería F segunda, F segunda no sería, eso sería, sí, perdón, ¿está bien? claro, Acá es porque positivo, y da positivo, o esto al sea que es cuadrado. inestable. Claro, es inestable, me queda algo positivo en vez de quedar algo negativo. O ¿Se sea, acuerdan en que acá lo que me realidad, tenía que quedar era claro, el menos omega al matemáticamente cuadrado? eso Sí, representa un máximo de claro, la función, esto por eso representa inestable. matemáticamente la concavidad del máximo ese, Claro, ¿sí? Esto es la concavidad, como es un máximo,
¿sí? La concavidad se le dice positiva, ¿sí? Y aparece cuando uno deriva 2 veces ese máximo un número positivo. Espera, Sí, Dani, una en pregunta. realidad era al revés, ¿sí? Era al revés. Cuando uno, por ejemplo, si uno tiene x al cuadrado y lo deriva 2 veces, la concavidad es 2. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando uno tiene menos x al cuadrado, esto sería un máximo y esto un mínimo, y lo deriva 2 veces, tiene un menos 2. ¿Está bien? Este signo que obtienen uno al derivar tiene que ver con el potencial, ¿sí? Con el máximo o el mínimo del potencial. Acá cuando uno analiza fuerzas, ¿sí? Se agrega un signo menos que compensa este signo menos y ya pasa arriba, ¿no? Pero básicamente ustedes, yo lo que diría es que lo único que tienen que acordarse es la ecuación de resorte. La ecuación de resorte básicamente es esta. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen una ecuación de este tipo, ¿sí? Acá está claro que es un equilibrio estable, ¿sí? Que oscila a frecuencia omega. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes tienen una ecuación de este tipo, lo que tienen, esto es un comportamiento del tipo seno de omega por t, ¿sí? La solución de esto. Cuando uno tiene de esto, uno tiene un comportamiento que es e a la t sobre tau. ¿Sí? Es recontra inestable porque se dispara. ¿Sí? Ahora, el tau, acá tienen una magnitud característica que es tau. Y el tau es el tiempo característico, ¿sí? En el que se aleja del punto de equilibrio, ¿no? Es un tiempo, si quieren, de... a ver, sobre tau, si uno pone esto acá, ¿sí? Fíjense que deriva 2 veces, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Vos lo apartás del punto de equilibrio y se va. ¿Está bien? Y en un tiempo tau, uno dice, bueno, ya se apartó del equilibrio. ¿Entiende? Tiempo de alejamiento. Es por decir, para darle una idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Tiempo de alejamiento característico. En el sentido de que si vos reemplazás tau, el t por tau, eso significa que en un tiempo igual a tau, la partícula se alejó del punto de equilibrio S en 2.78, no sé cuánto era el número de Euler. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si uno ve un número negativo, tiene un equilibrio estable, que oscila a frecuencia omega, y si uno tiene un número positivo, tiene un equilibrio inestable que tiene alejamiento tau. ¿Sí? Y en este caso, tendríamos en 0 y pi estables, con frecuencia, o acá... Che, Dani, ahí me quedó una dudita. Está cuadrado esto, ¿no? Acá la frecuencia me dio raíz de 7 sobre 2 para el caso 0, y la frecuencia me dio un medio para el caso alfa igual a pi, y en el otro, fíjense, me dio más, o sea que el tau sería algo así como 4 sobre raíz de 7 por el periodo de una vuelta. ¿Sí? El periodo de una vuelta se lo da la omega ¿no? A mí lo que me interesa es, sobre todo, que entiendan bien los equilibrios estables por ahora. Los equilibrios estables se alegran en 0 y pi, uno puede obtener la frecuencia aunque no lo pida el problema. O sea que aunque puedan calcular bien que 0 y pi son equilibrios, ¿sí? Ya estaría, y prácticamente lo tienen hecho a ojo. También faltaría el de 138 grados. Está bien. Dani, te hago una consultita. Vos tenías en un momento el alfa punto punto por una constante igual a f de alfa. Con esa constante, Sí. ¿qué papel juega? Ah, se la comió el F. Ah, está bien. La pasa dividiendo y se la come el F. Está bien. Sí.
¿sí? Quedó así. Está bien. ¿Mm? ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Les muestro. Bueno, después les muestro. Cuando renieguen. Vayamos. Ese ejercicio. Hemos por lo menos terminado la parte sin gravedad. Estuve viendo que la parte con gravedad es un lío. ¿Ok? En la parte con gravedad, uno al agregar la gravedad, al agregar otro factor, uno lo que tendría que hacer un poquitito, el análisis que tendría que hacer es entender, por ejemplo, usar este cuantificador. Esto lo que me está diciendo es cuán fuerte es la gravedad, ¿sí?, con respecto a la fuerza centrífuga. ¿Está bien? Esto es una magnitud que caracteriza la fuerza centrífuga. ¿Sí? A lo rápido que da vuelta la puerta. ¿Sí? Esto sería una aceleración centrífuga porque sería distancia por, ¿no? Y además sería justo la parte. Pero es una magnitud característica. Estaríamos viendo cuál es la fuerza centrífuga que se aplica en este punto. Y la puerta está acá. En el picaporte, justo, miren. Ah, no, pero el picaporte estaría del otro lado porque. Claro, si no, no abriría la puerta. Claro, no. Sí, aquí está la bisagra, ¿no? El picaporte. Pero bueno, uno tendría que jugar un poquitito con eso. Y yo lo que estoy viendo es que si uno lo pone a calcular esto, estaba viendo, la ecuación que queda es sencilla, queda esta. Se la voy a decir. Tendría que quedar como ecuación a resolver esta. G por coseno de alfa más seno de más A. Esto ya incluyendo los momentos de inercia, específico de lo que es una placa, ¿sí?, rectangular. A por... Obviamente, si uno pone G igual a 0, tendría que tener el mismo resultado que antes, así que puede servir para comparar el campo sin gravedad. 3 seno de alfa más... A ver, espere. No lo tengo. Más 2 seno de 2 alfa más 4a omega al cuadrado ¿sí? Bueno, y esta ecuación es muy molesta porque, ¿sí?, porque ahora uno no puede, antes cuando no estaba esto, uno simplificaba esto, ¿está bien? Y el análisis se hacía muy sencillo, digamos. El análisis tiraba unos puntos de equilibrio. ¿Con gravedad te quedó eso, Dani? Sí. Antes, los puntos de equilibrio no dependían de esto. Ahora, al agregar la gravedad, yo no puedo simplificar acá el omegón, ¿sí? Y lo que vamos a tener ahora, los puntos de equilibrio dependen, los puntos de equilibrio dependen de
omega y G. Y mejor dicho, la relación entre omega, vamos a poner omega al cuadrado ya que estamos, omega al cuadrado de G, que es ese factor que yo les puse ahí arriba. Entonces, uno lo que pretendería es obtener unos puntos de equilibrio que dependan funcionalmente de eso. Yo traté de hacerlo, y si no lo hago numéricamente no me da, o sea que tengo que analizar caso por caso para que te dé. Así que por lo menos uno lo que podría decir es, traten de ver si esta ecuación es correcta, ¿sí? Pongan G igual a 0 para verificar si es la misma ecuación que tengan en su caso. Quizás yo le pifié en los momentos de inercia, pero bueno, los momentos de inercia son los mismos momentos de inercia de ahora. Así que esta ecuación es con momento de inercia incluido, o sea, fíjense cómo termina a ser la ecuación independiente del B, o sea, del alto de la puerta, depende solamente del ancho de la puerta. ¿Sí? El ancho de la puerta está. ¿Sí? Y acá tened cuidado, porque si bien decimos, antes los puntos de equilibrio no dependían de omega al cuadrado, lo que sí dependen son las frecuencias, ¿no? Ojo con eso. Las frecuencias de oscilación en los puntos de equilibrio estable obviamente dependen de omega. ¿Está? Pero ahora esto se complica. Así que les aviso, porque si se meten con la gravedad, se van a encontrar con esta dificultad, así que es preferible que controlen, ¿sí? Controlar. Para llegar a esa fórmula, Dani, calculamos el I1, el I2, el I3. Sí, que no sé, no, el cálculo ese no lo hagan. Eso búsquenlo en internet. ¿Sí? Bueno, Se los paso yo si quieren, o les paso yo a mí me dio I1 igual a la densidad que sería A por B, por A por B al cubo. Esto contrólele porque quizás le pifié. El 1 es la dirección de... A ver, el 2 es más fácil. El 2 es la dirección del lo que sería la bisagra, que yo le llamo bisagra. Esto me da un medio, no, 1 sobre 12, el ρ, hasta por A por B, esto es al cubo por B, y el I3, el 3 es fácil la dirección, el 3 es la normal a la puerta. Y estos son los momentos de inercia desde el centro de masa. El I3 que tomé yo es 1 sobre 2. Esto lo saqué de... La podríamos haber calculado. Pero yo prefiero... Hay un montón de horas que se pierden en el cálculo del momento de inercia. Pero lo más jugoso no está en el... Si bien tiene mucha física el cálculo del momento de inercia, ¿sí? Esto tiene mucho más física. o sea que yo ahí, si yo quiero pensar todo como vimos en la teoría del momento de inercia, me quedaría M sobre 12 y en la diagonal el resto, ¿no? El tensor de inercia no me quedaría M sobre No, acá 12. acá te quedan esto es el tensor, o sea, acá estamos analizando un caso en donde los ejes, en donde vos calcular los momentos de inercia, son ejes principales. Claro. ¿Sí? O sea, acá vamos a tener, a esto te referís, Claro, y acá 0. claro. ¿Sí? Porque estás en los ejes principales. ¿Está bien? Pero Sí. obviamente tenés que tener cuidado en controlar bien que el eje 1 sea el que vos estás considerando como eje 1, el 2 como 2 y el 3 como 3. Porque vos podés Claro. intercambiarlo acá y estaría mal eso. Está bien. ¿Está bien? Bueno, después voy a ver bien por qué es tan complicado resolver el caso gravitatorio. Quizás la ecuación está mal, yo no creo que esté mal. ¿Sí? Además, el resultado que te da esta ecuación con esto eliminando es sensato. ¿Sí? Habría que buscar en internet si hay, o sea, este es un problema de la UBA, así que esto tiene que estar resuelto. ¿Sí? Lo que me hace ruido es que como problema
como inciso B en un problema que sea complicado de calcular analíticamente, ¿sí? Así que quizás lo que hicieron esto, y bueno, dar un caso particular. Pero pará, ¿cuál es el problema con el inciso B? O sea, con gravedad, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos querés, vos en el inciso B lo que tenés que hacer es esto, ¿no? Sacar esto, ¿ok? Para el equilibrio estable, ¿estamos de acuerdo con eso los tres? Sí, sí. Y despejar el alfa de esa ecuación. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Entonces, yo tengo un defecto que en general yo lo meto en el matemática y no trato de hacerlo por mi cuenta, como una cuenta matemática. ¿Sí? Si yo lo trato de hacer con el matemática lo despeja, pero la solución tiene 300.000 líneas. ¿Está bien? Y eso a mí me molesta. Entonces, el segundo intento es, bueno, no lo hago con el matemática, lo hago yo solo. Podemos probarlo de hacerlo ahora, a mano. Agarramos esto, lo igualamos a cero, a ver si lo podemos despejar. Quizás lo podamos hacer, ustedes me ayudan, quizás yo me voy a pedir algo que a mí no me sale tampoco. A ver. Bueno, se la acuerdan, así que es 6G. Me está cargando. Bueno, es 6G coseno A omega al cuadrado. Seno, coseno, ¿no? Seno de A, algo así. Sí, cópienla. Cópienla porque no lo puedo copiar. ¿Qué? No sé. Me está cargando. Bueno. A ver. 6G coseno de alfa era. Sí. Ya la pifiamos acá y sonamos, 3 seno de alfa más 2 seno de 2 alfa. Sí. A la 0. Sí. Bueno. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que se me ocurre, esto que está acá, es 2 seno de alfa por coseno de alfa. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, a esto lo llamo Y y a esto lo llamo X. Entonces me quedaría 6G X más A omega al cuadrado. ¿No? Para llevarlo a un binomio. Sí. 3i más 4 y X igual a 0. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Bien, hago lo que habíamos dicho antes para comparar y me creo un factor gamma que sea G con A omega al cuadrado. Este factor lo que me va a indicar es, ¿sí?, una relación entre la fuerza gravitatoria y la centrífuga. Entonces me va a quedar 6 gamma de X más 3i más 4i X. Gamma Igual a... sobre 6. ¿Mm? ¿Hasta ahí venimos bien los tres? No, ya lo sé. Pero ahí el gamma no iría multiplicado por A omega al cuadrado porque te queda lo anterior. No, pues lo Claro, pasé sí. dividiendo. Está bien. Claro, si dividí en miembro a miembro, está bien. No, lo paso. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces, yo tendría que usar acá, por ejemplo, que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, ¿no? O sea, tendría dos ecuaciones con dos incógnitas acá.
¿Está bien? A ver si sale ahora, lo único que falta es que me salga. Bueno, pero igual no le iba a pretender a ustedes hacer todo esto al principio. Pero bueno. ¿Y de dónde Veamos. sacaste el X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, Dani? Y acordate que fíjate que José no me hacemos. ¿La circunferencia? claro, pero es la relación. José no ¿Sí? cuadra, José no cuadra, Bárbara. Sí, 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 pero ¿por qué lo puse como una condición? Digo? No, no lo puse como una condición. Acá lo puse como usemos esto para hacer las cuentas más sencillas, o sea, no poner tanto seno y coseno. Pero bueno, y como son coseno y coseno, vale siempre esto, Pitágoras. No, ¿Está bien? sí. Digo, la ecuación que tenemos no es solamente esta, también hay otra que es esta. Entonces uno lo que tiene que hacer acá es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver, sería algo así. 6 gamma x, acá yo puedo sacar factor común y, más y por 3 más 3, 4. 4x igual a 0, ¿está bien? O sea que yo podría poner acá 6 gamma x es igual a menos 3 más 4x y, ¿está bien? Yo podría elevar al cuadrado, ¿sí? Pero si yo elevo al cuadrado no me sirve mucho, Y ¿no? despeja Digo, y X y eleva al cuadrado. a ver, o decís esto, yo lo elevo al cuadrado, me quedaría x cuadrado es igual a 3 más 4x sobre 6 gamma al cuadrado por y al cuadrado, ¿está bien? Y yo sé que x al cuadrado, esto es igual a 1 menos y al cuadrado. ¿Está bien? Pero ¿cuál es el problema? Me quedó el x acá. ¿Está bien? Y esto es al cuadrado. A ver, bueno, desarrollo esto, quizá tengo suerte. Entonces me queda 1 menos y al cuadrado es igual a 3, o sea, 1 sobre 36 gamma al cuadrado por 3 al cuadrado es 9. 3 por 4, 12, 24. Te falta el ¿Bien? 4 al cuadrado. Me faltó el 4 al En, cuadrado. en X cuadrado. ¿Mm? Pero acá tenemos algo interesante. Este, sí, esto, chicos, al cuadrado es... ¿Sí se acuerdan que la relación esta, ¿no? Tenemos eso. ¿O no es así? ¿Qué escribiste? ¿Sí? Es así esto. Este es una linda relación. Quizá la podemos usar acá. ¿Qué? ¿De dónde sale esa relación? 3 cuadrados más 4 cuadrados igual a 5 cuadrados. Y 9 más 16 Está bien. Claro, de una circunferencia de radio 5. es la que usan los albañiles, Gonzalo. Claro. Eh, ¿No sabían? Lo usan los albañiles. Sin saberlo, pero lo usan. Está buena. Nosotros lo sabemos y no lo usamos. Bien, bueno, ¿se entienden a dónde voy? Uno puede seguir acá, puede seguir infinito, quizás salga un rato más, pero a mí me interesa que vayan a más ejercicio. Vamos a intentar 2 minutos más y ver qué sale. Bueno, entonces, tenemos
podríamos reemplazar de vuelta acá por lo que es 1 menos i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, uno podría despejar acá, lo que podría obtener de esto es uno si junta esto, ¿sí? Esto sería uno suma esto. No. Bueno, hay que, ¿sí? Yo después voy a seguir intentando un poco. Tampoco la idea es ver si ya alguien lo hizo, porque la idea es que estos, si se presenta como un problema de la guía, es porque ustedes lo pueden hacer también, ¿no? ¿Entiende lo que digo? Y si el profe que le da la materia no lo puede hacer, yo no se los voy a tomar. Pero bueno, por lo menos tenemos la presentación del problema. Vayamos al próximo. ¿Ok? Bueno, uno lo que tendría que hacer acá es, lo que sería lo más sensato, si uno lo puede hacer de manera simbólica, es tomar un caso. Un caso que sería, por ejemplo, g sobre a gamma al cuadrado igual a 0,1 y resolverlo numéricamente. ¿Cuál de resolver numéricamente? Los puntos de equilibrio. Y ahí ya estaríamos contestando el problema. Tomar otro caso que sería g sobre a gamma al cuadrado igual a 1, lo mismo. Entienden que estos tres casos son tres casos típicos e importantes. ¿Por qué? Porque están representando los casos en donde la gravedad es importante. Por ejemplo, en este caso la gravedad es importante y en este caso la rotación es importante. ¿Sí? Y este caso es un caso intermedio en donde los dos orígenes del dinámico del movimiento son igualmente importantes. ¿Me entiende? Esto numéricamente en matemática no es un problema complicado, se puede hacer. ¿Está? Eso en el caso en que no lo podamos resolver. Es más, se puede hacer y además es más interesante desde un punto de vista, si uno quiere decir, más ingenieril, ¿no? Si uno tiene que diseñar una máquina. ¿Entiende? Vayamos a la próxima consulta o lo que sea. Dale. Soy Era- todo oído. No, era sobre el otro ejercicio, sobre el 6. Sí. Nosotros Este creo planteamos que algo. era este, Claro, ¿no? claro, tomamos el sistema de referencia no Este inercial sobre el punto, gira, déjame o acordar, sea, este gira. Ok, claro, tomamos el sistema de referencia, el no inercial, el adherido del cuerpo rígido en el punto, en el centro de masa, y el no inercial, además hay puntos fijos. claro, ese, y el inercial en un extremo de la barra del cilindro ese si estuviera quieto. No sé si me explico. Sí, Eh, podés tomarlo, a ver, el sistema, a ver, voy a decir, acá tomo el sistema, un eje estaría acá, otro claro, eje estaría acá,
y otro eje sería este. Claro. ¿Está bien? Este sería el rotante. Y el fijo, Claro. ¿cuál decís? Y ahí en un extremo del tubo, si estuviera al medio, digamos. Si el ángulo fuera 0, en un extremo. Ah, claro. Sí. Sobre el eje omega, Ok. en un extremo del tubo. ¿No? ¿Lo podés? No, ¿No? puede ser. ¿A eso te referís? Claro, Y pero en general se toma... lo habíamos pensado a una distancia L sobre 2, digamos. O sea, acá... No. Una punta del cilindro. Si estuviera con ángulo 0. Acá. Exacto. Son igualmente válidos, pero... Porque fíjate... bueno, a ver... tendrían que tener más o menos claro las dos situaciones si uno quiere plantear el lagrangiano, te va a quedar lo mismo, digamos. ¿Mm? Claro, porque cuando vos haces R punto... Ah, eso. Eso, el Por R ejemplo, punto que es yo me, por ejemplo, que yo me paro en el segundo caso, que lo dibujaste a la izquierda. Si yo quiero sí, dibujar el R del sistema que está adherido al cuerpo rígido, sí. o sea, el sistema que ha el R, L sobre 2 por Sí. el versor. El versor yo lo puedo llamar coseno de phi, seno de phi, 0, o no. Para que te voy a ver si estoy... R, Ay, me queda. Estuvimos haciendo una disputa con eso, una disputa. R centro de masa es igual a L sobre 2 O por coseno de phi, seno de phi, 0. 0. Y el R de centro de masa es este. Claro. Bueno, yo Y hubiera el puesto A phi, sobre 2 en ese caso. el phi vos llamás al ángulo de rotación alrededor de acá. ¿A dónde está el Z? Claro, el que toma el Z para arriba. O sea, ¿Qué sería como phi? lo A ver, tomamos, eso para mí sería el está claro que el profesor. R de centro de masa, sí, es eso. Claro. ¿Está bien? Ah, está bien. Siempre. O sea que si este phi depende del tiempo, cagaste. Acá el phi tiene que ser igual a 0 solamente. ¿Está Claro. bien? ¿Viste? Ahora voy. Porque- ¿Por qué van? Sí, decime algo. No, eso que estamos discutiendo, que vos lo ves de arriba, como que no rota. O sea, es un cilindro normal que está girando. Si en Centro el de caso hubiera masa es rotación por punto el fijo. omega, claro. Claro. ¿Ah? Entonces, vos lo que tenés es, cuando calculás, no es como el caso anterior, que el centro de masa tiene un movimiento. En este caso, el centro de masa no tiene movimiento y además es un punto fijo. Y aunque no fuese el centro de masa un punto fijo, pero el sistema tiene un punto fijo, la descripción del movimiento te conviene, ¿te acordás que era uno de los dos casos? Te Claro. conviene siempre hacerlas desde el punto fijo para eliminar estas molestias, digamos. ¿Sí? Entonces, Claro. si ya tenés un punto fijo, elegí todo, sistema de laboratorio y sistema rotante con mismo origen en el punto fijo. Entonces calculás los momentos de inercia, todo ahí, y expresás todo lo que vos sepas desde ahí. ¿Sí? A mí lo que me preocupa más, en este tipo de ejercicio como en el anterior, es que identifiquen, ¿sí? Identifiquen las velocidades angulares que hay presentes, ¿sí? Que hay presentes. Después, después de identificarlas, 1, 2, sumarlas, ¿sí? Y 3, proyectarlas. Claro, y ahí velocidades angulares tendríamos el omegón en una dirección
y el teta punta en otra dirección. O sea, sumar los dos. Y encima, y ahí tranquilamente la podés pensar aplicadas en el mismo punto y no vas a tener problema como el anterior que tenés que trasladarla. ¿Sí? Claro. Entonces vas a tener una velocidad angular siempre presente, que es esta, ¿sí? Y después tenés, como está agarrado el cilindro, fíjate cómo es el sistema cilindro, está agarrada como si fuese, o tenés, a ver cómo podríamos dibujarlo. Tenés un orificio así, ¿tá? Por acá viene el giro posible, esto está soldado, lo habíamos dicho, esto está soldado, el cilindro es este, ¿sí? Y el único ángulo de giro que tiene el cilindro es este. ¿Está bien? No puede girar en torno a este eje. ¿Está bien? ¿Sí? Solamente puede girar, y tampoco puede girar en torno a este eje. Pero el eje que Solamente puede marca girar. no gira, Dani, ¿verdad? ¿Cómo? Y no tiene una velocidad en Yo digo, torno al... sí, pero ese es eso es este sistema que gira. Pensarlo así. Vos tenés. Esto es como el marco de la puerta anterior. Pero el marco de la puerta anterior ahora lo pusiste así. A girar en ese sentido. ¿Sí? Con una velocidad angular fija. ¿Está bien? Esto es el marco. ¿Ok? Además, vos tranquilamente en el marco podés agregar otro fierrito acá y también está girando. Ahí no tenés problema. El movimiento ya se sabe de antemano cómo es. Porque esta velocidad angular está fija. ¿Sí? Es un torno eso. ¿Está? Está girando. Si vos querés saber cómo se encuentra este marco a los 3 segundos, ya lo sabés. La función de movimiento ya la tenés preestablecida. ¿Está? ¿Te fijás cómo arrancó? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Claro, estaba pensando. Ahí no tenés el cilindro todavía. Ahí no tenés el cilindro. Ahora, cuando vos ponés el cilindro y lo ponés haciéndole un agujero en el medio y lo insertás acá sin fricción, cuando lo pones acá y lo insertás por acá, haces un agujerito y que pase por ahí, ¿sí? Cuando lo pones ahí, este cilindro solamente, o sea, dejá el marco fijo, dejalo todavía que no rote, y tratá de mover ese cilindro, ¿sí? Si vos lo tratás de mover a ese cilindro y le pones un tope, ¿sí? Ese cilindro solamente va a poder girar en este sentido. ¿Está bien? Si vos lo tratás de girar en este sentido, de este eje, no lo vas a poder hacer porque está, ¿sí? La guía esta, el eje este, ¿sí? Hace tope con eso. Claro. Si vos lo tratás de girar en este sentido, tampoco lo vas a poder girar. ¿Entiendes eso? Porque hace tope con la guía esa que le enchufaste. Esto está soldado, pero atraviesa eso por el medio del cilindro sin fricción. El único movimiento posible Es del cilindro es... como. Podrían pensarlo como si fuera una rueda de la bicicleta. O sea, vos la rueda de la bicicleta te rota en una Exacto, sola dirección. exacto, ¿sí? Exacto. Es el eje de la rueda. Nada más que en vez de tener una rueda, ahora lo que tenés es un cilindro. ¿Ok? Ah, Dani, y Bueno, estaba pensando, si yo solapo los dos sistemas inerciales, me rota el sí. eje X. O sea, yo Bueno, roto el eso eje depende X. cómo... Ahí le tenés que dar los nombres que vos quieras, y una vez que vos le des el nombre que vos quieras, tenés que tener mucho cuidado a la hora de proyectar. ¿Sí? Pero bueno, vamos a darle los nombres, vamos a darle los nombres que ustedes quieran. ¿Cuál es el eje? Llamémosle eje X.
Y y Z a lo del laboratorio, y llamémosle, no tiene que ser la misma dirección ni mucho menos, 1, 2 y 3 a los rotantes, ¿no? ¿A dónde los ponemos? A ver, ¿dónde ponemos el eje X? ¿Por qué? ¿Por qué toma el I por el lado negativo, Dani? ¿Es lo mismo? ¿Por qué para el lado negativo? Acá lo importante es que cruce, que cumple La ortogonalidad. cumple la regla de la mano derecha, ¿sí? Yo también podría haberlo puesto así. Acá vos los ejes lo ponés como vos quieras. ¿Sí? Lo Vamos. importante es que cumple la regla de la mano derecha. Vos tenés toda esta libertad de, mirá, Sí, sí, sí. X. Era una pregunta curiosa, ¿no? Ah, no, eso es porque por este momento lo podría haber puesto así. No, no está. Ah, claro. No, yo, claro, convencionalmente tomo. Claro, Tomo lo así, podés ¿no? poner así si querés. Sí, sí. Como vos quieras. ¿Está bien? Está bien. Lo importante es cómo los manejen después a la hora de proyectar las velocidades angulares y resolver el problema. Ese es el problema. Una vez que vos proyectás las velocidades angulares, calcular el lagrangiano y las ecuaciones de Euler-Lagrange tendrían que ser una boludez. ¿Está bien? Bien. Digamos, ¿dónde ponemos el X? El X, o sea, el X significa laboratorio. Y vamos a ponerlo con rojito. Y yo lo veo. Una cosa que yo les digo, ¿sí? Como útil, es siempre que tengan un giro externo como este, ¿sí? Ese giro externo está bueno siempre pensarlo en la dirección Z porque es más fácil pensar en eso. O sea, una dirección quizás conveniente como 3 y como Z es esta. ¿Está bien? ¿Por qué digo 3 y Z? Z si estoy pensando en la situación fija, ¿sí? Entonces, en el eje fijo, para allá, Z, y a la vez el eje 3 rotante, ¿sí? Que ahora en este caso coincide, sería también en la misma dirección. ¿Sí? Ahí estoy justo calculando cuando no está rotado el cilindro. ¿Sí? Entonces yo lo que diría es, le impongo, o sea, como para facilitar la interpretación de lo que uno vaya a hacer a la hora de proyectar, es decirle esto. Saco el cilindro de acá y lo pongo ahí. ¿Sí? Y entonces le digo, tomen el eje Z para allá, o sea, este es el eje 3, ¿está bien? El eje X, perdón, el eje Z para allá, y después los otros dos ejes lo tienen que elegir de manera que cumpla la terna, ¿no? Entonces tenés mucho grado de libertad acá para hacer después. Por ejemplo, vos podrías tomar, vos podrías tomar esto como eje X, pero si vos tomás esto como eje X, el eje Y tendría que ir para abajo. ¿Está bien? Entonces, en vez de irte para abajo, tomás este como eje X y este como eje Y. ¿Está bien? ¿Ok? Y vos lo que podés hacer acá es tomar, ¿sí? En el mismo sentido, acá ¿qué estaría? Y el. El 2. El 2. Y fíjense que el 1 también va a estar acá. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Lo ven a eso? El 1 no va a estar por acá. ¿Está bien? Porque no se tuerce. Dani, cuando así que se cumple la mano la regla de la mano derecha, chocando el X con el Y.
Ah, sí, perdón, aquí me equivoqué. Me volví a contar. Quítenlo de que dije boludo. Sí, eso es lo que decía. Sí, 1, 2, 3, sí. ¿Está bien? Claro, eso, claro, yo hace un rato te había dicho rotando el eje X, que ahora sería el Y. O sea, vos el ángulo del eje 3 con el eje Z sería teta o alfa, como lo llamemos, igual que el 1 con el X. O sea que tenemos que Hagamos una proyectar. cosa. Se me ocurre una Claro, cosa. Hagamos así. Yo lo voy a el hacer teta de una forma. Yo lo voy a hacer de una forma. Así y más o menos rápido, para darle una guía cuando resuelvan esto. Y ustedes háganlo con otra elección de índice. ¿Está bien? 2, 1 y 3. Y de la forma más así, más, lo voy a hacer quizás la forma más tediosa, pero que la más segura. Voy a elegir estos ejes y ustedes elijan otros. ¿Ok? Cuando lo hagan. Bueno, si yo lo resuelvo usando estos ejes, yo ya sé que mi omega vector va a estar dado en zeta versor, omegón, y acá a esto, ¿sí? Yo lo voy a llamar el ángulo de rotación, que va a ser, qué sé yo, alfa, Alfa punto. ¿sí? Para no darle teta, ¿sí? Entonces, alfa vector va a estar dado, va a ser alfa, el ángulo de rotación sería li, ahí encima están siempre fijos, ¿no? Porque este también está fijo, alfa punto, ¿sí? Y acá tendríamos que llamarlo, para no confundir, omega vector. ¿Ok? Entonces, si yo lo hago a lo bruto, uno tendría que pensar cuáles son las formulitas. A ver si las tengo por acá. Sí, pero para obtener la velocidad angular del sistema, yo tendría que sumar esas dos, ¿no? Claro. Entonces, pero ya, fíjate, si yo uso esta fórmula, que es omega 1 igual a, y uso los ángulos de Euler, y punto, seno de teta, seno de phi, más teta punto por coseno de phi. Esto, si no se acuerdan, fíjense en el teórico, hasta lo podrían hacer, digamos, con el método geométrico. Tengo una Me pregunta. deben la. Sí, Yo ahí el omega 2 ya lo tengo. sí. El omega 1 y el omega 3 no basta con hacer el seno y el coseno del omegón. Sí, 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 sí. Pero o sea, le estoy enseñando. Imagínate que vos no lo puedes ver bien, ¿no? Imagínate que se te complica y no lo puedes ver bien, ¿sí? Entonces, lo estoy haciendo de la manera más segura, ¿sí? Pero quizás es un poco tediosa para hacer. Y además sirve porque van a relacionar una cosa con la otra. La formulita era phi, coseno de phi, menos teta punto por seno de phi, y omega 3 igual a pi punto. A ver, dejadme un poquitito a ver si sale. Pi punto. Bueno, acá la resolución esta se la dejo después para ustedes, pero fíjense. El omega 1, esto es igual a 0, ¿no? Porque las únicas dos velocidades angulares que tenemos, ¿sí? Una está, ¿sí? en 2, ¿sí? Y la otra está, perdón, no es igual. O sea, acá esta tiene una proyección sobre esta. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es proyectar esta en esta. Pero, acá tengo una duda. Sí. ¿Cómo haces para elegir el omega 1 es este, el omega 2 es este, el omega 3 No, es esto es este? del teórico. Esto es del teórico. Pero acá aplicado al ejercicio, ¿cómo?
¿Cómo elegís cuál va a En ser el teórica, no. omega 1? O sea, una vez, ¿te acordás que en el teórico uno llega a los ejes X y Z y después llega al eje 3? ¿Se acuerdan? Sí, Y no, después no, ya llega sé, pero, un eje pero yo, 1 y un eje 2. Y uno supone, cuando uno analiza la rotación de termina con los ángulos de Euler que tienen una rotación phi en este eje, una rotación psi en este eje, ¿está bien? Y una rotación, ¿te acordás que era teta punto en el eje de nodos, que no era este, era uno que estaba por acá? sí, ¿Sí? Y cuando analiza cómo es la velocidad angular a partir de esas tres velocidades angulares individuales, la velocidad angular en la proyección de los ejes rotantes, obviamente tenés que proyectar en los ejes rotantes porque los momentos de inercia que vos calculás, los calculás en los ejes rotantes, ¿sí? sí, Obtenías esta fórmula. Entonces yo lo que digo es, si en la dirección 1 tenés, y acá vas a tener seno de alfa por alfa punto, ¿no? A ver si me vino bien. Perdón, por seno de alfa por por es, omegón, ¿sí? claro, sí. O sea, eso ¿Sí? es porque ya establecimos el eje Z en la dirección del omega, por eso ya El como que omega, queda sí, definido. este es fijo, claro. Eso ya tenés. Está. Entonces, Mm, este va a tener una proyección sobre negativos, ¿no? Va a tener una proyección acá y una proyección ahí. ¿Está bien? Entonces, esto En es el menos 1, seno de alfa. menos n Sí, de alfa, estamos en omega 1. ¿Ok? sí. Proyectaste este en 1. También lo podés proyectar y lo otro que te queda es en 3. Entonces, cuando proyectes acá, te va a quedar Un coseno, coseno coseno, positivo, ¿sí? Coseno de alfa, omega. sí. Ya lo proyectaste ahí. Ya no te queda más que proyectar. Y ahora, este que está acá es todo en omega 2. ¿Está bien? Esto va a ser alfa punto. Ah, ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Sí? Entonces, Pero, ¿cómo te diste si, cuenta a si vos partir de los miras bien, ángulos de Euler? ¿cómo? No es necesario usar los ángulos de Euler. Claro, o Lo que sea, estamos haciendo es, suponete que vos estás perdido, después hacerlo de la manera que vos dijiste que ibas a hacer. Pero suponete que estás perdido, completamente perdido. ¿Sí? Vos mirás esto, ¿sí? Vos mirás esto que está acá y te fijás. A ver, fíjate, acá tenés un ángulo, una velocidad angular, acá tenés una velocidad angular, y acá tenés un coseno de teta, ah, y acá tenés un coseno de teta. claro. ¿Sí? Y ahí ya tenés, mirá, alfa es un buen candidato para teta, ¿sí? Y phi punto es un buen candidato para omega, omegón. Y está bueno, porque ahora que habíamos dicho que phi era la rotación alrededor del eje Z. ¿Sí? Fijo. ¿Sí? Claro, sí. ¿Está bien? Y ahí ya ahí ya más o menos viendo esas ecuaciones te guía un poquitito para colocarte si vos querés describir el movimiento con los ángulos de Euler, ¿sí? Que además está fantástico si vos podés llegar a describirlo con los ángulos de Euler, porque después la rotación, podés rotar cualquier cosa que te dé la gana con el matemática, por ejemplo, si querés hacerlo. ¿Está bien? Entonces, fíjate, el alfa es un buen candidato para teta y el phi punto es un buen candidato para omegón, o sea que el phi es un buen candidato para la rotación alrededor del GZ, que era lo que habíamos visto, más o menos. Bien, si vos Sí. elegís esto y lo aplicás acá, a ver si da bien. Por ejemplo, acá te queda, te tendría que quedar esto igual a 0, ¿sí?
para que te quede, y si alfa es igual a teta, y esto te tiene que dar teta punto, esto te tiene que dar menos 1, ¿sí? Y esto te tiene que dar 0. ¿Está bien? O sea que seno de phi es igual a menos 1 y coseno de phi es igual a 0. ¿Está bien? O sea que el candidato para phi es igual a pi. No, menos pi sobre 2. ¿No? Porque seno de menos pi sobre 2 es menos 1 y coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Ok? Entonces, si vos elegiste bien esto, a ver si es compatible con la primera ecuación de arriba. Bueno, te lo digo para que como que cierre lo que vimos en el teórico. Veamos. Esto que está acá, pi punto es no, perdón. A ver, ¿hice bien yo o me confundí? Me confundí, ¿no? Me confundí phi punto con teta alfa. No, está bien, no dije nada. Entonces, acá, este phi, este que está acá, es este que está acá. ¿Está bien? Ah, y coincide. Coseno de phi es igual a 0. Claro. O sea, esto se te va. ¿Sí? Dijimos que El phi punto era el o sea, omega que grande. esto que está acá, claro, el seno de alfa era el alfa es igual a teta, o sea, esto que está acá es esto que está acá, o sea que el seno de phi tendría que ser menos 1. Y lo que tenemos acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, Por lo visto, todo ojo, ¿no, profe? ¿cómo? Todo ojímetro. O sea, estaba Es a viendo. ojímetro. Esto lo hice a ojímetro, viendo la ecuación, porque a veces es muy difícil tener la visión así. Acordate que para derivar esta ecuación, ¿sí? Estas tres ecuaciones de la velocidad angular, fue, digamos, complicado colocarte espacialmente y ver los ángulos, ¿sí? Entonces, si a vos se te complica así, que en este caso la cuestión geométrica es mucho más sencilla, porque hay un eje 2 que está fijo, ¿sí? Uno lo que sirve a veces es pararte con estas ecuaciones y ver qué ángulo están. ¿Sí? Fíjate, entonces, acá llegas a obtener un phi que no varía, ¿sí? Es igual a pi sobre 2, y menos pi sobre 2, un psi, perdón. Por lo tanto, un psi punto igual a 0. ¿Está bien? Tenés otro ángulo que es el phi punto, que es una constante. Por lo tanto, el phi va a ser igual a la frecuencia con la que oscila, que es fija, por esto, por t más un phi 0. ¿Se entiende? Y después el otro ángulo que es el que verdaderamente importa es el alfa, que en este caso es el teta. ¿Ok? Esto sería la forma más difícil de hacerlo, pero la más segura a la vez, si uno lo... ¿Por qué? Porque una vez que vos macheás una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones, estás completamente seguro de que esto tiene que ser así. ¿Está? Bueno, entonces, si ya sabes cómo son los ángulos de Euler, aún más, ya sabes cómo es la evolución de los ángulos de Euler para dos de los tres ángulos de Euler, ¿sí? Te queda un solo determinar cómo es ese tercer ángulo de Euler y resolver la ecuación para ese tercer ángulo de Euler. Bueno, estaría bueno. Esto sería una forma. Ustedes pueden aplicar esta forma cuando los ejes coordenados son otros. Yo podría haber elegido otro. Podría haber puesto el 3 acá, ¿sí? El 2 acá y el 1 acá, ¿sí? Y tiene que andar igual, ¿eh? Ahí los ángulos de Euler no se van a cambiar, pero la forma de Pero, y resolver... los ejes Sí. también, o sea, los ejes coordenados, el z lo alineaste con el omega grande también. ¿Eso también es arbitrario, todo eso? También, Obviamente. sí, vos podés poner el i acá si querés.
Pero ¿y ¿Entiendes? eso te conduce igual a las mismas ecuaciones de los ángulos de Euler? Se tiene, o Igual sea, cuando sí, ¿por qué? Sí, sí, obviamente. increíblemente sí. No es tan increíble porque fíjate que cuando vos planteas el lagrangiano, la energía cinética, en términos de ángulo de Euler, el lagrangiano cambia si vos, o sea, la parte que va con teta es diferente a la parte que va, ¿no? No sé, no es simétrico, digamos. Bueno, podés O sea, intercambiarlo en el lagrangiano. a ¿Bien? ver, entonces la idea de plantear los ángulos de Euler es para poder lograr eh, proyectar las velocidades del problema en los ejes principales de inercia y así La poder idea es que, escribir la la idea energía es que la cinética teoría ya la sabés. rotacional. ¿Así? Claro, la idea, exacto. Si vos, o sea, si vos ya sabés, esto es como un método muy extremo, ¿eh? Vos ya sabés que la Lagrangiano es un medio de, en este caso de punto fijo no tenemos traslación, ¿sí? Te queda omega 1 al cuadrado y 2 por omega 2 al cuadrado y 3 por omega 3 al cuadrado menos la parte esta. Esta la resolvé de manera diferente. Pero esto Sí, que está acá, ¿qué es lo que tenías ahí? Al cuadrado. claro. Y Ah, ya lo sabés. Entonces vos lo planteas acá, ¿sí? Lo calculás, lo calculás, lo calculás lo- y ya está. sí, ¿Sí? En el caso nuestro, calcularlo significa, fíjense que quedaba. es Omega encontrar. 1 quedaba esto. Y el omega 2 ¿Sí? coincide con el eje Y, Entonces, fíjate, el omega 2 es alfa punto al cuadrado. O sea que alfa alfa para punto al nosotros es cuadrado. teta. Sí, O sea, esto es teta punto al cuadrado. El de acá, el omega 1 al cuadrado. El omega 1 al cuadrado era menos seno de teta por omegón. ¿Sí? Y el omegón era, si queremos escribirlo con ángulo de doble, phi punto. Entonces te queda seno de teta al cuadrado por phi punto al cuadrado. ¿Está bien? sí. Y este que está acá, el omega 3, Pero es lo que hay que ¿por tomar. qué, Dani? ¿Por qué tomaste así? ¿Por qué el phi punto es, ¿cuál Claro, porque reemplazo phi lo punto es mismo? sobre 2. Claro, Ah, entonces fíjate, acá te queda coseno de teta por phi punto. Pero para un poco porque ahí está parte. Coseno de teta por phi punto. Pero además, vos ya sabés que phi punto es una constante que es igual a omegón, ¿sí? O sea que no lo podés tomar como coordenada generalizada, Ah, porque ya está preestablecida, ¿no? La rotación que vos imponés constante. La otra que tenés que hacer es, aunque no aparezca el psi acá, pero el tita sí. fíjate que el psi ya sabés que es menos pi sobre 2. Sí. El, pero, o sea, al phi punto lo llamaste omega porque, o sea, por cómo porque te tomaste pegó. vos tu sistema de coordenadas y, o sea, porque rota el Exacto, eje X, ¿no? Claro. exacto. Y otra ¿Sí? cosa, claro, Pará. si vos... Ah, Entonces, pi punto es igual a 0. sí, Entonces, ¿no? Y además, psi tampoco no es generalizada. bueno, Acá lo sumo, vos podés decir de acá que como es constante, existe un phi cero que es el phi a tiempo cero, ¿no? ¿Sí? Y listo, esto te queda una ecuación en alfa nada más. O sea, vos lo o reemplazás, sea, en tita. claro, en alfa o en tita, como, sí, ahora, pero ya estás más seguro de lo que estás haciendo. Te queda. Y uno, ¿sí? Por seno, si querés ahora para ir al problema particular, ¿sí? Alfa
más un medio de I2, el z punto al cuadrado es alfa punto al cuadrado, más un medio I3 es Al cuadrado. seno de alfa, ¿sí? Por omegón al cuadrado. ¿Está bien? Menos el B. Y el B, acá era, no me acuerdo si era con gravedad o sin gravedad, pero no tendría que importar. Fuera con gravedad o sin gravedad, porque tenés el punto fijo y que anula la gravedad, digamos. Eso habría que verlo, ¿eh? Así ahí lo estoy diciendo. Pero bueno, acá lo más importante, ya podés calcular la ecuación de Euler-Lagrange acá fácil y podés plantear esa cuestión de la posición de equilibrio y la frecuencia de oscilación como hicimos en el ejercicio anterior. ¿Está bien? Lo que yo digo es, traten de llegar a esto mismo usando la misma estrategia que usé yo con otros ejes o usando algo mucho más sencillo que es calcular la energía cinética como se calculaba en física 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué te referís? Con así energía Y lo que cinética. decía Gonzalo. Sí, Gonzalo decía, bueno, pero me parece que decía eso. Si Sí, vos pero es tenés lo algo que dice así. vos, al fin y al cabo. Sí, pero lo hice de una manera mucho más más rara, digamos. Porque hay una mucho más fácil que es no sé si es O sea, a lo que yo me refería es como hiciste vos. Porque así hemos hecho el otro ejercicio. bueno, genial entonces. O sea, tenés el sistema, tenés el rotado y ves las componentes del rotado. Claro, no, claro, sí, espera, me trabé un poco, me chispoteé un poquitito de todo. Claro, lo otro es hacerlo como hice yo, pero sin pasar por los ángulos de Euler. Claro. ¿Sí? Que Hacerlo algo sin pasar por los así, ángulos de Euler. algo así Claro, habíamos vos- pensado el ejercicio anterior. Va, lo claro, pensamos sí, así. sí, exacto. ¿Sí? Pero Ah, está bueno pasar por los ángulos de Euler. y ¿Eh? te hace pensar un Y poquito. sobre todo estaría bueno pasar por los ángulos de Euler en otra orientación de los ejes a ver qué pasa. Estaría bueno eso, que los dejo para el jueves. O ¿Ok? sea, por ejemplo, supongamos que en este problema, además de rotar sobre el eje X, rota sobre el eje Y. Ponerle, Un ¿no? giro, Un un ejemplo. giro. Claro, ya ahí sí te convendría ir por los ángulos de Euler. Sí, completamente. Si no Claro, te vuelve loco. está bien. Sí. Chicos, les tengo una sorpresita. Mañana, vos, Fabián, ¿qué tenés que pasar mañana? Y empezar a resolver los problemas para la guía 2 de Fernando todavía. O sea, armarle Pero, para pero enviárselo. mañana no tenés nada, a la mañana no tenés nada. Y yo iba a usar la mañana justamente para eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pero no tenés nada. No, porque No. pensaba, como el otro día me chocó eso de que no hayan visto bien la cuestión de coordenadas curvilíneas, ¿sí? Cuando yo les dije Iversor Esférica. igual a o esféricas, o esto, digamos, todo lo que sea esto, que básicamente el tema es coordenadas curvilíneas, Sí. y además a los chicos de Física 4 también le debía una explicación que está muy pegado con esto, que es qué hacer cuando uno tiene un sistema de coordenadas que no tiene base ortogonal, ¿sí? En el caso de estas sí son bases ortogonales, pero bueno. ¿Cómo tratar el tema de la no ortogonalidad? ¿Vos viste algo de eso, Fabián, con la cuestión de los tensores métricos En el electro. en Electro? Entonces me gustaría dedicarle, encima como los de Física 4 están un poquitito ahí, es que quizás si me adelanto un poquitito me descoloco un poco de Manuel, ¿sí? Entonces usar la clase de mañana para explicar estas dos cosas. ¿Está bien? Bueno. Sí. Coordenada curvilínea y tensor métrico.
de una manera amena y jovial. Bueno, ¿sí? Eh, ¿A qué hora? a las 9. ¿Sí? Bueno. Y que salga lo que... En realidad no voy a preparar algo muy teórico. Mi idea es que lo manejen un poquitito más desde el punto de vista práctico. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Gustavo. Parezco Maradona. Y a Gustavo le va a servir porque te acordás que había un problema ahí de física 4, ¿sí? En donde aparecían autofunciones que no eran ortogonales. Si uno quiere ir un poquitito más allá en esos problemas, lo puede resolver con una cosa que se llama tensor métrico también. ¿Está bien? Cuando uno tiene autofunciones o autovectores que no son ortogonales, la forma de calcular coeficientes, ¿sí?, es usando tensor métrico. Así que estaría bueno, por lo menos, que sepan bien coordenadas curvilíneas tipo esféricas y cartesianas, y así a lo sumo como que puedan tratar este tema de no ortogonalidad que se presenta a veces como una cuestión muy difícil y en realidad no es tan difícil. ¿Está bien? Y alguna vez hay que darlo además. ¿Te parece? Bueno, ¿Eh? Sí. Bueno, Che, el otro Dani, dos, sí, una cosita. Viste que nosotros hemos predispuesto a terminar esta actividad por el jueves. Va a estar medio sí. complicado. Y no, ya veo que no. Porque Pero por lo aparte, menos, sí, tenemos. Pero bueno, por lo menos yo tengo claro que